Así como hay cristianos que pecan, hay cristianos que se deprimen, pero nosotros afrontamos la depresión de manera directa. Bienvenido nuevamente a nuestro segmento. Vamos a hablar hoy un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la depresión. Vamos a empezar definiendo qué es la depresión. Realmente sí, la depresión es un cúmulo de emociones, ¿verdad? Que a veces en el peor de los casos, digamos que la persona llega al suicidio, pero ese es en el peor de los casos. Digamos que el 10% de las personas llegan a ese punto, ¿verdad? Pero la depresión ataca también de manera muy minuciosa. Sutil. Empieza la persona a sentirse incluso con malestares físicos como la falta de energía, el exceso de sueño, el insomnio. Bueno, hay muchas personas que se les manifiesta con poco interés en la vida. Le da igual si comen, si no comen, no quieren bañarse, no quieren asearse, no quieren incluso compartir, socializar con otras personas, prefieren estar recluidos, guardados, poco contacto social, porque si tienen mucho contacto social, se abruman y entran en crisis de depresión, que es otra cosa. También hay personas que aún estando en ese contacto social no pueden sentir, digamos que alguna emoción, alguna empatía, ni alegría ni tristeza, están como neutros por la vida. Bueno, y es que podemos también ver que no a todas las personas padecen de los mismos síntomas, claro. Exactamente, o sea, porque incluso nos podemos ir al otro extremo, o sea, la depresión puede atacar a personas tanto por falta de sueño como por dormir mucho. Entonces creo que también influye bastante en la persona y en cómo la persona decide afrontarlo. O sea, lo aborda, porque si alguien se deja morir por la depresión, vea, dígame usted, lo aborda. ¿Sabes que se me acaba de ocurrir una pregunta que ¿quiénes creen ustedes que son más susceptibles a caer en una depresión? Las estadísticas dicen que las mujeres son más vulnerables a entrar en depresión. Hay grandes números de las mujeres en edades específicas. Menos de 45 años. Correcto. Entrando también en lo que dijo nuestra hermana Carlet, decimos nosotras que las mujeres entran más en depresión. Decimos. Pero quizás también hayan sus hombrecillos por ahí deprimidos de la vida. Sí, hay un Claro, obviamente número. hay un porcentaje porque digamos que esto no tiene género. Voy a hacer otra pregunta. ¿Ustedes consideran que un cristiano puede sufrir de depresión? Un pastor, un ministro del altar, santo, puro, íntegro. Sí, yo considero que sí. E incluso es el más vulnerable a padecer depresión. Vean, lo que pasa es que la gente tiene así como un mal concepto, ¿verdad? Okay. Bueno, voy a dar mi opinión muy personalísima mía de mí. Okay. Y es que cualquier persona puede padecer la depresión. O sea, tanto personas inconversas que no conocen al Señor, a Jesucristo, como personas que son cristianas. O sea, todos pueden padecer lo que es la depresión, porque volvemos al concepto y la depresión es un cúmulo de emociones negativas. O sea, nosotros sentimos, nosotros también nos decepcionamos, nosotros también llegamos a sentir tristeza en algún momento de la vida y emociones fuertes, quizás como la muerte de un hijo, la muerte de un esposo, en fin, infinidades de cosas, pero todas las personas podemos padecer de la depresión. Bueno, yo considero que más que una depresión que podamos sentir los cristianos, es una tristeza. ¿Por qué? Porque la depresión siempre lleva a su usuario a un nivel tan extremo de descuido, de aislamiento, que yo creo que nosotros como cristianos no deberíamos llegar a ese punto teniendo las herramientas que tenemos en este manual, que es la Biblia, y que si solamente es una tristeza, porque nos podemos sentir tristes porque somos humanos, de repente un familiar, como decía Angeli, o una ruptura, no sé.
X y Y muchas situaciones, un problema económico, siempre sabemos y tenemos la certeza de que confiamos en un Dios que es grande y es maravilloso, y esa tristeza no es duradera. La diferencia con la depresión es que es una tristeza Profunda. continua. Una tristeza que siempre está ahí. Es que exactamente, difiere un poco de lo que dices, me vas a disculpar. Exactamente, quizás es una tristeza, ¿verdad? Lo que llegamos a sentir los cristianos. Y ok, la depresión es una tristeza continua. Vuelvo y repito lo que dije. Nosotros tenemos diferentes formas a las que tiene el mundo de afrontar la depresión. Nosotros no vamos a vivir por años una depresión, pero hay cristianos que caen en depresión. Y quizás nosotros los vemos aparentemente. O sea, yo me he deprimido en algún punto de mi vida. Y no me he aislado porque soy una persona bastante sociable. No me he aislado, no me he descuidado porque me gusta andar así toda guapis, ¿verdad? Pero he tenido en mi corazón una tristeza profunda. Episodios quizás de mucho llanto. Quizás de sentimientos donde no encuentras sentido a la vida, o sea a pesar de que tienes a Jesús en tu corazón. Exactamente, porque es que vuelvo y repito, así como hay cristianos que pecan, hay cristianos que se deprimen, pero nosotros afrontamos la depresión de manera directa. Bien, por lo tanto no nos dejamos morir ante ella, ni decimos, ay, estoy deprimida, me voy a acostar con un tarro de chocolate y mal aliento todo el día y toda la noche. O sea, no, tenemos diferentes maneras. Y que pasa algo, ¿no? Que en la depresión, tanto como en otros pecados, se entra algunos inconscientemente y otros conscientemente. Exacto, también. Porque pasa algo, que decimos, caemos en depresión, pero no es que vamos caminando y está el hueco ahí y yo caí en el hueco y me quedé ahí en la depresión, sino que sutilmente van episodios en nuestras vidas. Un ser humano llega a los pies de Jesús. Él le viene trayendo emociones negativas que no ha entregado. Él le entrega su corazón a Jesús, pero comienza un proceso de transformación espiritual y emocional. Claro. Entonces esta persona, ok, yo te acepto, Jesús, pero poco a poco empieza esa batalla entre el bien y el mal. ¿Para qué? Para liberar su espíritu totalmente y su alma. Entonces, si de repente esta persona no ha entregado todo de él a Jesús, empieza a ser más vulnerable a padecer depresión, ansiedad y un sinfín de cosas. No solamente eso, y recaer, porque de repente podemos decir, no, la persona se ve que ya está avanzando y de repente recae otra vez. ¿Por qué? Porque la persona va en un proceso de transformación. No quiere decir que una persona, un pastor, un ministro, no esté expuesto. Está expuesto a la presión social de diferentes, atender, ejemplo, 10 ovejas con caracteres diferentes, con necesidades diferentes. Está expuesto. Ahora, ¿cómo lo afronta? ¿Pasa algo? Puede ir a los pies de Jesús todos los días. A los pies de Jesús, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi vida. Pero hay que tener disposición para no entregarse totalmente a la depresión y poder echarla a un lado. Soltar ese peso que día tras día es recaído sobre esta persona. O sea, si nos ponemos a hacer una encuesta de cuántas personas padecen esta situación, nos quedaríamos sorprendidos de la cantidad de personas que padecen de la depresión. Entonces, a veces parece un tema bastante simple porque pero en serio, es algo quizás serio. Teóricamente sea algo sencillo, pero espiritualmente es algo que afecta la vida de la persona al punto de sentirse en un vacío supremo. Entonces, no sé, mi hermano Gascón. Primero hay que definir que era un trastorno emocional, es decir, una enfermedad. Cuando nosotros no empezamos a ver la realidad de la palabra depresión, no es tristeza. Es muy parecido a la tristeza, pero un poquito más allá porque habla de tristeza, pero es una enfermedad. Pues cualquiera se siente triste y hasta Dios mismo se entristece. Correcto. Entonces, la tristeza es algo que yace en el espíritu y que todo el mundo puede estar triste, el Espíritu Santo puede estar contristado y vemos muchos momentos de tristeza que nosotros hemos podido pasar en nuestras vidas. Mas no por eso pasa a ser depresión. Entonces, a veces le llamamos depresión a aquello que no es depresión, cambiándolo un poco. Y vamos a ver las diferencias primeramente. Entonces, las diferencias entre lo que significa la palabra tristeza y lo que significa la palabra depresión es que la tristeza tiene un motivo y es temporal.
Correcto. No solamente en el cristiano, porque no estoy hablando todavía de Biblia. Más la depresión es cuando ya esa tristeza profunda hace varias cosas. Número 1, permanece. Número 2, no tiene ningún sentido o ningún origen. O permanece en el tiempo y no se subsana en el momento. Al mismo tiempo, deja de ser tristeza normal y se convierte en depresión cuando es crónico, es decir, genera otras cosas o otros deseos. Suicidio, en este caso, ¿no? Como ustedes dijeron. Y si se dan de cuenta, es tan del alma, tan del corazón, que produce anorexia y exceso de comer. Correcto. Que produce sueño excesivo y insomnio. O sea, pero ¿qué es esto que estamos viendo? O sea, es algo que no yace en el cuerpo humano, es algo que yace en la conciencia, es algo que afecta el corazón. Ok, ahora sí, entrando en materia bíblica, entendiendo esta diferencia de que una cosa es la depresión y otra cosa es la tristeza, entonces podemos ver que en la Biblia no se observa ninguno que haya padecido de depresión en ese aspecto depresivo. Pero sí hay un caso de depresión puntual que quiero mencionar, y es el de Judas. Entonces nosotros vemos que Judas sufrió de depresión porque evidentemente consumó la depresión estando triste en gran manera luego de que devolvió el dinero, que dijo, pero que él estaba triste en gran manera. Su tristeza lo llevó a entregar de nuevo el dinero con el que vendió a Jesucristo y eventualmente a suicidarse por el no recibir un pago, pues, en ese aspecto. Vemos ahí una depresión consumada, es decir, que lo llevó con el tiempo a la perdición. Entonces, hablando de lo que es la tristeza en el cristiano y la depresión en el cristiano, no es compatible cristiano deprimido, es compatible cristiano triste. Pero deprimido no. ¿Por qué? Por excelencia, el espíritu es el espíritu de consolación. Y si yo digo que yo no estoy consolado, entonces yo estoy diciendo que el espíritu todavía no está completamente en mí. Entonces, aparte de que hay una dirección del espíritu que nos consuela, quiere decir que nuestras tristezas las convierte en gozo. Entonces, en nuestra humanidad, en un periodo de tiempo, nosotros transformamos de tristeza a gozo. Mas cuando no sana y nuestra tristeza permanece y no pasa a gozo, entonces es depresión. Correcto. Y como se transforma con el paso del tiempo a depresión, entonces con el mismo paso del tiempo el espíritu no operó. Y si el Espíritu Santo no opera, entonces ese cristiano tiene o el espíritu contristado, apagado, es decir, inexistente, descarriado, por decirlo así. Aunque se profese ser cristiano, aunque se profese estar en la iglesia, dicho de otra forma, en la iglesia se puede adorar en la carne. No está adorando a Dios, está adorando, no sé, pero puede ser. Exactamente, se puede orar en la carne, se puede hacer 1000 cosas en la carne y profesar ser cristiano. Pero es incompatible el creer en una esperanza bendita, eterna, de un regalo que Dios vive, que Dios es eterno, que Dios es todopoderoso, y al mismo tiempo tener una tristeza profunda por cualquier cosa de este mundo. Por un largo periodo de tiempo, lo repito. Una situación momentánea ataca nuestras vidas y sí, es verdad. Y yo opino que un pastor puede tener una depresión muy momentánea, hasta el punto de que ni siquiera debería llamarse depresión, sino tristeza. Pero más allá, a llamarse que una persona vive con eso encima, y ahí yo puedo decir inmediatamente que está en la misma postura de Judas. Comía con el maestro, andaba con el maestro, creía que se la estaba comiendo, pero había un espíritu operando en él, el cual lo hizo hacer o cometer el suicidio. Porque la depresión es la operación del espíritu del diablo operando en el creyente o en quien sea. En el usuario. En el usuario, para llevarlo a el suicidio y evidentemente a la perdición. Entonces no puede estar operando el Espíritu Santo ahí al mismo tiempo que opera el Espíritu, sino que más bien es un descuido en el cual cayó. Y en ese momento no podemos decir que es cristiano como tal. ¿Podemos decir que es cristiano? Descarriado, sí. Pero no es compatible. No es compatible ser creyente y estar deprimido. Puede ser estar triste. Pero bueno, esa es mi opinión en cuanto al tema. Ok. ¿Algún añadido? Yo quería decir algo con respecto a lo que dijo Jesús. Que un personaje, no sé si estoy entrando en terreno minado, pero otro personaje muy controversial que escuchó la voz de Dios
aún así, de este punto, escuchó la voz de Dios que le dijo, anda y haz tal cosa, y es Jonás, le dijo, anda y ve a Nínive y anuncia la destrucción, pero este hombre que tomó una decisión incorrecta, resulta que él estaba en un estado de emociones encontradas a tal punto que él atentó contra su vida. Lo que pasa es que él no estaba leyendo su autobiografía para saber que Dios iba a tener el pez allí. Dios iba a tener el pez allí como para cumplir su propósito, porque nosotros no nos gobernamos. Dios es que gobierna nuestras vidas. Jonás también atentó contra su vida y Jonás presentaba síntomas depresivos, porque Jonás más de una vez lo manifestó y eso lo dice la Biblia. En Jonás, usted lee el capítulo 3, el capítulo 4, Jonás acá ratico decía, no, ¿por qué me dejaste vivir? Quítame la vida, quiero morirme hasta lo último, quiero morirme. Y incluso cuando le dice a las personas, échenme al mar que esto se va a solucionar, él dijo, nada, acabando con mi vida soluciona todo, o sea, mi vida vale tan poco que si yo acabo con mi vida, esto se acaba. Y Esto resulta se resuelve. ser que él como no estaba leyendo su autobiografía, él no sabía que, Dios dijo, tú quieres acabar con tu vida y no quieres cumplir el propósito al que yo te mandé, ya va, espérate ahí. Y le ordenó al pez que se lo tragara. Y ya esa es otra historia para otro programa. Pero sí. No, precisamente. De hecho, para explicar ese punto, habríamos que remontar a definir algunos temas importantes. El cristiano, y esto es algo que quizá hay que anotarlo con un lápiz así, cincel de piedra en los corazones de la gente, y es que el cristiano necesita tener un deseo de morir. Usted me dirá, pero bueno, entonces los cristianos son deprimentes, deprimidos o Depresivos. Pero hay una necesidad del espíritu que en nosotros clama a Dios mismo diciendo ven. Mas si nuestro espíritu no clama a Dios que diga ven, entonces no tenemos el espíritu de Dios. Totalmente. Que el espíritu de Dios clama a Jesucristo que regrese. Pero el que no desea que regrese es porque aún tiene su meta y las cosas puestas en las cosas de este mundo. Y eso es muy peligroso, porque muy probablemente, de que si tú tienes la vista puesta en las cosas de este mundo, probablemente cuando Cristo venga te quede. Porque las cosas, la vista de nosotros debe ser por fe, y no literalmente por lo que vemos o por lo que deseamos en la carne. Entonces, el punto viene a colación porque estamos hablando de que el ser humano, o el creyente, por así decirlo, necesita tener una conexión con Dios y el Espíritu Santo que nos llama a nosotros desear estar en la presencia del Padre y ausentes en el cuerpo aquí. Ese deseo no es el suicidio y es muy diferente. Ahora, cuando observamos la vida de Jonás, y en todos esos capítulos no hay ningún autoataque a su propio cuerpo para muerte, ninguno, ¿no? Cuando se lanza, no se lanza, lo lanzan. Claro, él pide porque él sabía que si se mataba, si él mismo se lanzaba. Él no pidió, sino que él, Echaron suerte, al ser ¿no? profeta, él tiene la necesidad de decir la verdad. Claro. Poco encontraremos, y me atrevo a decirlo, no lo sé, pero me atrevo a decir que nunca encontraremos ningún profeta, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, diciendo una mentira. Porque cuando era profeta de Dios y en el Antiguo Pacto se manejaba la consulta. En el aspecto de que si tú estabas allá, si Ángel era profeta y el oficio de profeta era que yo iba a Ángel a consultar y Ángel tenía que decirme o profetizarme conforme lo que era el asunto. Entonces vemos que ahí a Jonás le hicieron una pregunta y le dijeron, ¿y cómo hacemos para que no nos acontezca esto? Y él le dijo la verdad. Él le dijo, bueno, como él es profeta, él tuvo que decir la verdad. Y él la verdad, ¿cuál era? Bueno, échenme al mar. La verdad es que si ustedes me echan, el agua se calma. Y tanto es así que seguía siendo respaldado por Dios en el proceso, que aún estando en eso, cuando fue echado, se calmó el agua. Claro. O sea, lo que yo estoy queriendo decir con esto es que en la sinceridad que él tenía que decir, y como era profeta, su profecía era respaldada. Claro. Él dijo y ocurrió. Entonces, asimismo, vemos que al final del capítulo, cuando ya estaba bien molesto por el asunto de la ira que tenía, Otro síntoma. él airado, ¿no? Airado por la situación que le estaba aconteciendo, él dice, hermo Dios, mátame porque no aguanto. No aguanto, pero con mucha ira en gran manera, dice allí. Entonces Dios, hablando con él, le dice, mi hijo mío, pero ¿y entonces? Yo no puedo tener misericordia, porque el problema de Jonás era Es
Jehová dijo, si me vayan a mandar para allá, yo iba a llegar para allá, yo voy a hacer lo que voy a hacer y Dios lo va a perdonar. ¿Por qué sabía eso? Porque era profeta. Claro, exacto. Era profeta. Jonás sabía que él tenía que predicarle, pero él sabía que además de que él iba a caminar una ciudad de 200,000 y ese gentío, Dios lo iba a perdonar. Entonces él, sabiendo eso, en su condición de profeta, él se molestaba porque él decía, me vas a hacer trabajo en vano. Obviamente por no entender en su totalidad el objetivo. Pero evidentemente que yo lo que veo ahí es ira, molestia. Entonces, aparte de, que la tristeza puede estar en cualquiera, y de hecho no es el caso de Jonás. Jonás nunca estuvo triste. Enojado sí, triste no. Por eso es que no entra allí esa categoría de depresión en el caso de Jonás. Pero como podemos ver en el caso de la depresión, la tristeza es una emoción. Y la emoción no debe guiar nunca a un ser humano. Así como Jonás tenía emociones de no querer hacer algo o de querer hacer algo y no lo hizo al final porque Dios mismo hizo que no lo hiciera. Entonces vemos que el creyente debe vivir por sus convicciones y no por sus deseos. Si vive por sus deseos, adivinen qué, no es creyente. Porque el creyente no vive, el que vive por sus deseos personales, entonces no vive por los deseos de Dios. Más el que vive por los deseos de Dios no vive por los deseos personales. Entonces no es compatible una cosa con la otra, repito, porque o no sabéis que los que los que tienen amistad con el mundo al mismo tiempo tienen enemistad contra Dios, porque son cosas que no van juntas de la mano. 5 tips rápidos, precisos y concisos. Bueno, para atacar la depresión, primeramente, mis amados hermanos, es la principal, la oración. La oración. Si no es creyente, arrepiéntase, busque al Señor y ore. Ok, pero ahora yo digo algo, ¿no? Imagínate, ponte en el lugar de alguien que nos está siguiendo y está en profunda depresión y ya ha intentado, ya ha orado, ya ha meditado en la palabra, porque una cosa es leer, pero yo pienso que para salir de la depresión hay que meditar en ella, hay que repetírsela profundamente, o sea, hay que deleitarse en la palabra del Señor. Alguien que nos está siguiendo está en profunda depresión, ha leído, ha orado y todavía se sigue sintiendo, no sale de ahí. ¿Qué pudiera hacer esa persona? Que ore más. Que ore más. Tiene que reaccionar. Tiene que reaccionar, porque incluso la ciencia, si la oración, si una aparente comunión con el Espíritu Santo, porque yo considero que si está o establece una permanente comunión con el Espíritu Santo, una búsqueda permanente del Señor, él no debería por qué aún seguir deprimido. Okay. Entonces, en ese caso, si el Espíritu Santo de Dios aún a esa persona o esa persona no ha buscado lo suficiente, la ciencia mucho menos le va a quitar la depresión. Porque por ahí existen diversos psicólogos. Yo considero que un tic sería decidir. Ya es como el resumen de todo. Decidir. Hoy, hasta hoy llega la depresión en mi vida. Esa depresión maneja mi vida hasta aquí. Y le das el control al Señor. Si al otro día sigue y tú que eres un evangelista, que le explique, no, pero yo soy evangélico y tengo 10 años, no, búsquese un evangelista otra vez que de verdad le haga comprender el evangelio y que hay buenas nuevas de salvación. Correcto. Claro. Pero todavía sigo en no has entendido. Tiene que leer otra vez. Hay que leer otra vez los hay que buscar un tercero, un cuarto. Después de que lo leíste, no entiendo, sigo triste, siga leyendo. En algún momento los ojos serán abiertos en el mundo espiritual y cuando lo leas vas a ver y vas a decir, miércoles. Tengo el Salvador de mi alma enfrente mío, dándome amor, bendiciéndome con la vida eterna. Tengo el Espíritu que viene del cielo de Dios en mi vida, regalándome vida eterna y regalándome dominio propio. Y mis emociones son tan pequeñas, pero tan pequeñas en comparación con su poder, que yo me rindo y entrego todo lo que soy. Cuando entiendas ese pedacito importantísimo, creo que la depresión se va a ir sola. Totalmente. Eso es si no te sirven los tips psicológicos. Si te sirven, está excelente. Pero igual después también puedes buscar el evangelista. Claro que sí. Okay. Y que es importante cuando dices lo de decidir, que ya llega un punto en nivel espiritual, que si incluso las respiraciones, las meditaciones, nada de eso te sirve, pues tienes que pararte en fe
y hacer guerra espiritual, que ese es otro tema para un próximo video. Hacer Bueno. guerra espiritual hasta que la depresión salga totalmente de tu vida. O Bueno, hasta que el Espíritu Santo entre Y Te liberte, caiga porque dice cachetada. donde está el Espíritu de Dios hay También. libertad. también. hasta aquí ha llegado este video. Gracias por quedarte hasta este momento. Te invito a que puedas suscribirte, que puedas darle like y comentar ahí abajo y que puedas siempre estar pendiente de nuestros videos.